se calcula que en torno a un 40% de las películas que se estrenan cada año son adaptaciones literarias. Existe, por tanto, en el cine un gran atractivo hacia la literatura y existe también la idea de que las adaptaciones tendrán un mayor éxito en las producciones cinematográficas. A ello hay que sumarle la necesaria interdisciplinaridad de todas las artes, fundamentalmente, y queda patente en ello en los creadores cinematográficos, que siempre dejan patente su bagaje artístico en las artes plásticas, en la literatura y en otras artes. Y a todo ello hay que sumar el sempiterno debate de si una adaptación cinematográfica es mejor o peor según la fidelidad al texto que adapta, como si pudiera obviarse el ámbito creativo de un cineasta. Para ello contamos con el profesor Juan Orellana Gutiérrez de Terán. El profesor Orellana es doctor en Humanidades, licenciado en Filosofía, es director del Máster de Cinematografía de esta universidad, es también profesor de Narrativa Audiovisual. Además, ha publicado numerosos libros sobre la temática cinematográfica, sobre el análisis cinematográfico, en el que yo quiero destacar Drama humano, sentido religioso en el cine, celuloide posmoderno, narcisismo y autenticidad en el cine contemporáneo, fundamentos de la narrativa audiovisual o diccionario de la creación cinematográfica. También es miembro del Círculo de Escritores Cinematográficos, una asociación de críticos de cine con larga tradición en nuestro país, y colabora con diversos medios en cuanto al análisis cinematográfico. Y en este punto yo quiero destacar una labor del profesor Orellana como director de una revista tradicional en España del análisis cinematográfico, que es Pantalla 90, donde además yo tuve el gusto de participar y donde publiqué mis primeros trabajos como periodista cultural en esa revista, cosa que aquí aprovecho además para agradecer al profesor Orellana todo lo que aprendí de él. Se preguntaba Andrei Tarkovsky por la razón por la que se va a las salas de cine y se respondía él mismo: es el arte que mejor amplía, enriquece y profundiza la experiencia del hombre. Esta misma definición seguro que podría dedicarse también a la literatura de Jane Austen, y para ello, para juntar cinematografía y la obra de Jane Austen, contamos con el profesor Orellana. Muchas gracias. Bueno, lo primero, dar las gracias a Pablo por su presentación. Efectivamente, podríamos haber orientado el comienzo de esta sesión abordando esa polémica, como él ha dicho, sempiterna, ¿no?, sobre las adaptaciones. Efectivamente, solo voy a decir una cosa, porque no pensaba entrar en eso, pero como lo ha citado y me parece un tema relevante, una adaptación buena no es lo mismo que una adaptación literal. Eso es una tontería, porque son dos lenguajes distintos que necesitan y precisan una traducción total. Es decir, tú puedes tener una película que transcriba literalmente los diálogos de una novela de Jane Austen y que sea una mala adaptación. Y puedes tener una película que es más libre respecto a esa transcripción literal, quita cosas, algunas las cambia, etcétera, y sin embargo que sea una mejor adaptación. Una buena adaptación es la que convierte de la mejor manera posible en ese nuevo lenguaje audiovisual o cinematográfico los contenidos, las intenciones, los temas, los conflictos de la novela de la mejor manera posible. Pero eso es otro lenguaje. Si fuera una transcripción literal, sería una novela ilustrada, pero no sería una película. Y no hablemos ya cuando hay un narrador, cuando decir, es otro lenguaje, ¿no? Esto, ya digo, lo dejo ahí, pero esto daría, efectivamente, hay mucho escrito sobre el tema, pero mi criterio en ningún caso para decir esta es una buena adaptación o una mala adaptación de Jane Austen va a ser la fidelidad a la literalidad del texto de la novela. Porque, ya digo, eso no es la clave de una buena adaptación. Puede tenerla, puede que sea muy literal y que además sea una buena adaptación. En cualquier caso, lo que digo es que no es el criterio. Jane Austen
es una de las novelistas más adaptadas al cine y a la televisión y a otros formatos, como veremos hoy, de la historia, ¿no? Efectivamente, como decía Pablo Velasco, el número de adaptaciones que se estrenan cada año es enorme. Yo creo que a veces es síntoma de falta de ideas en la industria del cine, no simplemente porque también es un recurso interesante adaptar relatos, que lo es, pero a veces es síntoma de que se han acabado las ideas originales, los guiones originales, ¿no? Entonces se recurre al éxito literario para ver si ese éxito se repite en el mundo, en el formato, en el producto audiovisual, ¿no? Las obras de Jane Austen han conocido, lo primero que tengo que decir es que en esta sala hay personas mucho más cualificadas que yo para hacer esto que estoy haciendo. Suena tópico, pero es verdad. O sea, que decir, aquí yo no soy especialista en Jane Austen, yo me dedico al cine, como ha dicho Pablo. Entonces voy a hacer una aproximación desde el mundo del cine, una aproximación casi amateur al mundo de las adaptaciones, ¿no? Aquí ya digo que hay expertos y, por tanto, pido disculpas de antemano por la torpeza o la cortedad de miras con la que pueda afrontar algunas cosas, ¿no? Digo que las obras de Austen han conocido versiones en cine, en miniseries televisivas, episodios de teleteatro, documentales. Ahora hay webseries, hay un montón de webseries, muy singulares, por cierto, y también ha sido objeto de adaptaciones fieles, menos fieles, y absolutamente libres, y libérrimas, casi disparatadas, como algunas que veremos hoy aquí. Ha sido objeto de producciones modestas, pues de escasos dineros y de grandes producciones hollywoodienses, objeto de adaptaciones profesionales, de adaptaciones amateurs. Incluso la propia Jane Austen ha sido foco de atención de algún biopic, por cierto bastante criticado, de documentales, etc. Lo curioso es que el número de producciones, lejos de disminuir en el tiempo, aumentan con los años. Y yo no sé por qué. Las razones pueden ser variadas. Por un lado, me parece que es evidente que los argumentos románticos característicos de sus novelas en general suelen tener buena acogida entre el público. Digamos que es un tema como muy inmortal, ¿no? La ambientación de época es muy atractiva para los productores porque ven una oportunidad de lucimiento en la dirección artística, en la fotografía, sabedores de que la esmerada estética de época pues siempre es bien acogida también por el público y por los premios, ¿no? Pero no sé si bastarían estas razones, porque eso puede justificar por qué está presente Jane Austen en la historia del cine, pero no justificaría por qué cada vez más. Yo, insisto, no lo sé, también se me ocurre que la moderna interpretación en clave más feminista de muchas de sus obras, incluso de su propia persona, pues a partir de los años de finales de los 60, ¿no? Del 68 concretamente, pues han favorecido como una moda de sus adaptaciones, de su vuelta a la popularidad, dado que muchas veces se declinan las obras de Jane Austen en estas versiones audiovisuales desde una perspectiva mucho más posmoderna, mucho más actual que una perspectiva coetánea a la de la autora, ¿no? Otro factor, sin duda, es el protagonismo de personajes femeninos, jóvenes, en casi todas sus novelas, que permiten el lucimiento de famosas estrellas de la industria del espectáculo, con frecuencia idolatradas por los espectadores juveniles y que, por tanto, pues parecen ser una promesa de taquilla interesante. Sea por lo que fuere, luego en el coloquio que tendremos, espero oír sus opiniones o sus hipótesis sobre este auge de Jane Austen en el audiovisual. Sea por lo que fuere, el hecho es que la obra literaria de la novelista británica sigue siendo un filón para la industria audiovisual y que, de momento, no parece dar síntomas de agotamiento. Dentro de 2 semanas se estrena Orgullo y Prejuicio y Zombies, que yo tengo un gran interés en verlo porque supone una reinterpretación profunda de la obra de Jane Austen, ¿no? Y no lo digo de broma, o sea, seguramente es interesante, ¿no? Ver de qué forma trasladan esos personajes y esos conflictos al mundo de los zombies que también gozan de buena salud. Haciendo un breve panorama de las adaptaciones de Jane Austen, aunque yo no voy a hacer aquí un elenco, en el texto que mandaré al Congreso
bueno, que ya he mandado para su publicación, he procurado hacer una lista, por lo menos de lo más relevante que se ha hecho en el ámbito audiovisual de las obras de Jane Austen. Hay muy buenas bases de datos sobre esto. Si no me equivoco, en esta sala está alguna de las autoras de una filmografía completa del audiovisual que se puede encontrar, por lo menos en ámbito castellano. Es decir, sobre esto hay cosas muy buenas y que no tiene sentido enumerarlas, porque están ahí, están en la red, ¿no? Por tanto, yo voy a ofrecer como primero una panorámica muy selecta, muy sintética, tratando de, bueno, pues de desbrozar un poquito en qué consiste o con qué criterios han hecho las adaptaciones, qué priman unas sobre otras, si se pueden detectar algunas tendencias, etc., ¿no? La mayor de las partes de las producciones, como es natural, son de nacionalidad británica, especialmente las televisivas, ¿no? Seguidas de coproducciones de Gran Bretaña con Norteamérica, o directamente las americanas. Y luego hay algunas producciones indias, posiblemente por razones históricas, ¿no? Y en todo este panorama hay una empresa que ha tenido una función muy importante, a veces como productora, a veces como coproductora y a veces como distribuidora, que obviamente es la BBC del Reino Unido, ¿no? Curiosamente, no es hasta los años 90, o sea, realmente hace poco, cuando empiezan a hacerse películas para el cine sobre las obras de Jane Austen. Porque antes se habían hecho sobre todo series de televisión. De hecho, es 1995 un año decisivo, dado que se estrenaron dos de las producciones más importantes, Sentido y Sensibilidad, de Ang Lee, y la miniserie de la BBC, Orgullo y Prejuicio, que es considerada la mejor adaptación audiovisual de Jane Austen. Yo tengo aquí el making of que publicó la BBC de esta serie y que es una gozada, ¿no? Porque va describiendo todas las fases, desde el guión hasta el montaje de la creación de esta serie, ¿no? Un poco antes se habían hecho miniseries, pero hasta los años 50 prácticamente no existe más que una película de 1940, que si no me equivoco cuenta con un guión de Aldous Huxley. Es decir, Jane Austen está ahí desde el siglo XIX, el cine también desde finales del XIX. Pues hasta el 50 hay prácticamente un desierto, hasta el año 40, ¿no? Da la sensación de que en los 70, quizá por esto que digo yo, de esa relectura de Jane Austen, posiblemente promovido por los cambios culturales en torno al Mayo francés, se produce un redescubrimiento popular de la novelista, ¿no? De una forma realmente sorprendente, que tiene un eco inmediato en la producción audiovisual. Orgullo y Prejuicio, la novela de 1813, es la más adaptada de todas. Después de la versión de 1940, la siguiente película es de 2005, un salto muy importante. Aunque ya digo que hubo antes tres miniseries de la BBC en el 67, en el 79 y en el 95. El resto de Orgullo y Prejuicio son adaptaciones, actualizaciones más o menos libres, episodios de programas televisivos, producciones infantiles, teleteatro, cosas muy interesantes, pero ya no directamente adaptaciones audiovisuales. La segunda novela en importancia, Sentido y Sensibilidad, con la famosa película de Ang Lee, que contaba con un guión de Emma Thompson, que era la protagonista del film, y en tercer lugar, Emma, con la película de 1996 que protagoniza Gwyneth Paltrow, que, bueno, luego hablaremos de ella, incluso veremos alguna escena. Y por último, Persuasión, Mansfield Park y La Abadía de Northanger han conocido adaptaciones, pero en mucha menor cantidad. Una primera pregunta que nos puede asaltar al analizar esta producción audiovisual es ¿por qué es mucho más abundante la presencia de Austen en series televisivas o TV movies que en largometrajes para el cine? Espero obtener de alguno de ustedes la respuesta luego en el coloquio, ¿no? Yo voy a hacer mis hipótesis, porque se debe únicamente a cuestiones de producción, de duración, que es importante. Es decir, en una película de 90 minutos no puedes meter todo lo que ocurre en Orgullo y Prejuicio. En una serie de 6 capítulos quizás sí, sin duda es un factor, pero hay algo más. Se refiere también a la naturaleza misma de los relatos. Todos sabemos que los tópicos funcionan mucho, quizá demasiado, dentro de los criterios de los productores audiovisuales, de estos señores que están en sus despachos ejecutivos y que tienen que decidir lo que se hace y cómo se hace, ¿no? Y ahí funcionan mucho los tópicos. Y sobre Jane Austen
seguramente muchos de estos productores la tienen encasillada pues como una autora para público femenino, juvenil o femenino maduro también por el preciosismo de la época, y piensan que quizá el ámbito doméstico, casero, donde se reúne la familia después de comer a ver una película, pues que Jane Austen es un producto más adecuado para ver de esta manera, que además permite reposiciones periódicas, lo cual siempre es interesante desde el punto de vista económico. Esto en el mejor de los casos. Hago un paréntesis para contar, lo cuenta aquí el libro, que cuando empezaron a preparar la serie, llamaron de Estados Unidos que estaban interesados en entrar una compañía de Hollywood en la producción de la película. Y entonces tiene una conversación telefónica con el productor de la serie de la BBC y dice, el americano pregunta, bueno, ¿y qué tal se está vendiendo la novela? Bien, sí, se ha vendido bien. Dice, ya, pero... y pregunta el otro, ¿pero desde cuándo se refiere usted? ¿Desde 1800 tal? Entonces el otro se queda callado al otro lado de la línea y dice, pero ¿la autora no vive? No. Dice, entonces no podrá firmar los libros. No, pues no. Es decir, este era el conocimiento que había en Hollywood de la obra de Jane Austen. Y se estaban lanzando a producir la película. O sea, esto es así. Entonces quiero decir que los criterios muchas veces son muy toscos y muy tópicos. Entonces piensan novela femenina, romanticismo, época, pues parece que el formato televisivo se presta más. Habrá más razones, ya digo, yo espero que en el coloquio también puedan aportar sus hipótesis, ¿no? Por otro lado, las versiones cinematográficas, que son mucho menos, yo creo que son aventuras que se han sustentado en dos pilares. Por un lado, la existencia previa de series de televisión, muchas, permitían un público ya familiarizado con el producto, ¿no? Con los personajes, con las historias y por tanto fácilmente acogedoras de una versión a lo grande. En el cine, es decir, si uno conoce la serie de la BBC de Colin Firth, pues de repente anuncian que Hollywood hace una superproducción de Orgullo y Prejuicio y van a verlo con gran interés, porque tienen, aunque sea curiosidad, por ver cómo se ha hecho esa versión hollywoodiense del relato, ¿no? Por otro lado, las posibilidades de grandes premios, fundamentalmente los Oscars, al poder lucir estrellas de Hollywood enmarcadas en impresionantes diseños de producción de época, grandes vestuarios, grandes paisajes, mansiones, etcétera, eso es una perita en dulce para un productor. Por ejemplo, Sentido y Sensibilidad costó 16 millones de dólares y recaudó 140, y ganó 4 Oscars. Película, guión adaptado, actriz principal Emma Thompson, actriz de reparto Kate Winslet. Orgullo y Prejuicio, de Joe Wright, que veremos luego también algunas escenas, o alguna escena, costó 28 millones de dólares y recaudó 200. Y obtuvo 4 nominaciones a los Oscars, de los cuales, en la línea de lo que íbamos diciendo, pues una para la actriz, Keira Knightley, otra para la dirección artística, otra para el vestuario, o sea, los elementos que comentábamos. Por último, la más modesta, Emma, de Douglas McGrath, costó unos 6 millones de dólares, recaudó 40 y ganó un Oscar, curiosamente, a la banda sonora, y estuvo nominada al mejor vestuario. Bien, obviando las versiones libres y actualizaciones varias, y algunos, ya digo, muy disparatadas, con zombies, etcétera, si comparamos las distintas adaptaciones de una misma novela de Austen, se observa una importante diferencia de criterios a la hora de llevar a cabo esas adaptaciones. Algunas, sobre todo las series, priman la fidelidad a los diálogos y situaciones, dentro de la obvia limitación que he comentado justo al principio de mi intervención, propias del lenguaje audiovisual. Naturalmente, como he dicho, se eliminan muchas cosas del texto original, pero las que se mantienen suelen ser bastante fieles, incluso a veces literales, a las páginas de la novela. Curiosamente, las producciones que optan por este criterio son las más baratas. ¿Por qué? Porque el peso está en los parlamentos de los actores. Austen no es una retratista de paisajes, sino de entornos psicológicos, de relaciones interpersonales. Digo yo, aquí están los expertos en Jane Austen, pero en ella no hay descripciones detalladas de la campiña, no, a ella le interesa las personas y su mundo psicológico y tal. Y obviamente captar esto es más barato
que grandes rodajes en exteriores, con grandes con cabalgadas de carrozas por caminos, etcétera, que eso es lo que a Hollywood le gusta, ¿no? Por eso las adaptaciones cinematográficas modifican mucho las situaciones para dar más visibilidad a la producción. Lo veremos aquí. Es decir, si Jane Austen dice que está pintando un cuadro, Emma, el retrato de su amiga en una habitación, pues en Hollywood dice, no, que una habitación. Vamos a un jardín donde haya fuentes y donde haya no sé qué. Es decir, luzcamos la producción, que eso es lo que gusta y lo que nos da premios. Entonces, modifican la novela en esos términos, ¿no? De dar a Austen un carácter literario diferente. No interesa ya solo la descripción de personajes y psicologías, sino los grandes ambientes y las grandes descripciones paisajísticas y de localizaciones, ¿no? Con todas las complicaciones de iluminación, de óptica, de movimientos de cámara que eso conlleva. Una serie de televisión donde tienes dos personajes en una habitación es sencillo, es una serie de planos cortos, etcétera, ya lo veremos. Una producción cinematográfica que busca estas otras cosas requiere una inversión técnica muchísimo mayor. Vamos, yo creo que a ver un ejemplo sencillo para comparar estas adaptaciones entre cine y televisión como dos conceptos distintos. Y vamos, como decíamos, a fijarnos en el capítulo 6 de Emma, cuando se relata cómo la protagonista está haciendo un retrato de Mrs. Harriet Smith para favorecer el supuesto enamoramiento de Mr. Elton hacia la joven modelo, que luego ya vamos a ver que nada es lo que parece, etcétera, ¿no? Entonces, en esa primera parte, lo comento un poquito por si alguien no recuerda la escena, pues seguro que sí, y luego veremos aquí y compararemos cómo está reflejado en la película Hollywood y en dos series, ¿no? Es una escena en la que, leo muy sintéticamente, el señor Elton dice: usted ha dado a la señorita Smith todo lo que ella necesitaba, le ha dado gracia y naturalidad. Cuando empezaron a tratarse ya era una muchacha muy bella, pero en mi opinión los atractivos que usted le ha proporcionado son infinitamente superiores a los que ha recibido de la naturaleza. Es decir, está haciendo estos halagos sobre el trabajo de educación que ha hecho Emma sobre esta chica, y luego llegan al acuerdo de por qué no hace usted un retrato donde pueda expresar la belleza de esta chica, y según la novela ese retrato se realiza en varias sesiones. Lógicamente esto en la versión audiovisual no va a ser así, se solucionará en una sola escena. Cuando haya hecho el retrato, en la novela no se nos dice nada de si está de pie, si está sentada, si lleva algo en las manos o no, es decir una descripción de cómo la pinta ella. Bueno, pues en las versiones distintas veremos que en algunos casos optan por opciones cómicas, en otras más sobrias, en unas en exteriores, en otras en interiores, en unas de pie, en otras sentada, ahora lo veremos, ¿no? Y cuando termina el cuadro, el retrato, pues la familia opina, ¿no? En esas situaciones tan típicas de Jane Austen, donde cada uno hace su matiz particular de no la has pintado con jersey y seguro que hacía frío y se resfriaba, que no, papá, que es verano, este tipo de cosas. Ya veremos cómo lo solucionan o directamente lo eliminan algunas de las versiones. Antes de verlo, vamos a ver la versión de televisión de Dermot Lawrence del año 96, que es muy fiel al relato original, excepto por esta cuestión que digo que resumen en una sesión lo que en la novela aparece en varias, rodada en interiores, con planos cortos, inmóviles de Emma y de Elton, y luego algún plano general de la escena. Y el director de esta versión solo busca dar al diálogo, digamos, un marco visual realista, creíble, cuidando los elementos de iluminación y composición, lógicamente, ¿no? La versión para cine, porque es muy curioso, les recomiendo que se fijen en el personaje de Elton, cómo cambia el carácter en cada versión. En unos es blandito, timorato, en otros es más normal, más varonil, en otros es más cómico, menos cómico. Es decir, la propia interpretación del personaje de Elton a la hora de, digamos, investirle una puesta en escena cambia incluso radicalmente, y lo veremos luego con Mr. Collins de Orgullo y Prejuicio. Es decir, aunque uno sea fiel al texto,
ya solo la elección del actor, la caracterización, el vestuario, la forma de actuar, el maquillaje, el peinado, convierte ese personaje en distintos personajes. No sabemos cuál es el que más le gustaría a Jane Austen, porque todos dicen lo mismo, pero la puesta en escena, lógicamente, da lugar a versiones muy diferentes. También en los personajes principales vamos a ver una Emma pues con más edad de la que cuenta la novela, porque la actriz famosa tenía más edad. Vamos a ver una Emma rubia, una Emma castaña, una Emma de peluquería y una Emma más silvestre. Es decir, en aquellos aspectos donde Jane Austen, digamos, no ha dejado claro, digamos, una descripción, pues el guionista y el director se ven con la libertad de interpretar eso a su manera, ¿no? Yo creo que mejor que hablar en abstracto, vamos a ver las tres quizás seguidas. Habría mucho que comentar, solo lanzo 2 o 3 cosas, y ahora en el colegio pueden salir las demás. Fijémonos cómo en la versión cinematográfica, que es la primera, se priman los elementos cómicos, mucho más exagerados de lo que se puede deducir de la novela, porque eso comercialmente funciona mucho mejor. Es decir, los productores con sus tópicos, estos productores que no sabían ni que Jane Austen ya no firmaba libros, piensan que una historia tal cual es ñoña, hay que actualizarla. Entonces se exageran, por ejemplo, el personaje de Mr. Elton es como muy exagerado, muy un poco histriónico, muy cómico, muy caricaturesco, esa es la palabra, muy caricaturesco en la versión cinematográfica, ¿no? Es un personaje que da risa, que da grima. En los otros son de una sobriedad mucho más cercana a lo que está en el texto, ¿no? En la primera versión ya hemos visto que hacen con las localizaciones lo que quieren. Cada frase casi en un sitio. La primera conversación la hacen en una especie como de lugar donde están decorando como una, si fuera una fiesta de la recolecta o de la primavera, con frutas, flores, todo eso no está. Y ahí tienen la primera conversación, la segunda ahí, no solo están en el campo, sino que parecen un puente con un río donde está la chica con la lira, también en un carácter muy cómico, porque es muy patético esa pose que hace, eso no está en la novela. Y luego se marchan a otro sitio donde hay otro rincón del jardín donde está el padre con la familia. Es decir, hay una explotación de localizaciones con todo lo que he dicho antes de complejidad, de colocación de cámaras, de iluminación, de costes de producción innecesarios respecto a lo que cuenta la novela, porque se busca otra cosa. De hecho, bueno, y las 2 versiones, sin embargo, son mucho más sobrias en esto. Son interiores, planos cortos, no hay que hacer complicaciones de cámara, ni hay que usar grúas, ni cosas de estas, ¿no? Yo me atrevería a decir, por simplificar y por lanzar ahí una cosa un poco provocativa, que en general me da la sensación de que las series de televisión buscan agradar a Jane Austen y las películas buscan agradar al público. Entonces, quizá también un factor es lo de la BBC, es decir, las producciones británicas priman el respeto a Jane Austen y su obra. Las producciones hollywoodienses priman la taquilla y por tanto dar productos, hay que cambiar lo que haya que cambiar para que se venda mejor. Que bajo la marca Jane Austen hagamos un producto moderno y del gusto de la mayoría. Que no resulte demasiado académico, que no resulte demasiado encorsetado, porque claro, es una novela decimonónica, Es decir, ese criterio parece que funciona si hacemos las comparaciones siguientes, ¿no? Bueno, como no vamos muy bien de tiempo y me interesa también entrar en comparar con actualizaciones, o sea, con versiones libres, que eso es muy interesante, y que no es fácil porque requiere unos criterios de comparación diferentes al llevar los textos de Jane Austen a contextos temporales y culturales muy alejados de los originales, ¿no? En estas adaptaciones a menudo se conservan los nombres de los personajes o se cambian un poquito, como en la versión de Bollywood que vamos a ver, que fonéticamente suenan igual, pero no es lo mismo. Mr. Collins, de hecho la película se llama Bodas y Prejuicios, Bride and Prejudice, que es un juego de palabras con Pride, ¿no? Cambian las profesiones.
fundamentalmente porque en las novelas de Jane Austen la gente no tiene profesiones, vive del cuento. Y claro, pues aquí ahora son informáticos, son inversores en fondos, son de todo, ¿no? Es decir, es curioso, ¿no? Ver cómo se cambia el rol a los códigos lingüísticos, sociales, urbanos, culturales del momento. ¿Qué es lo que queda? Porque, claro, las tramas de Jane Austen están muy pegadas a esa forma de vivir. Bueno, eso es lo complicado. Queda, digamos, un cierto modelo de mujer, un cierto modelo, el tema del amor, que ese es el mismo. Cambian las formas, cambian los rituales, pero el problema sigue siendo igual. Pervive pues el deseo de no quedarse solo en la vida, quizá no con el frenesí de la época, pero es decir, hay una serie de cosas que sí, que permanecen y que son las que se mantienen, digamos, en estas adaptaciones, en estas actualizaciones libres al presente de las novelas. Para entenderlo vamos a comparar ahora, refiriéndonos a Orgullo y Prejuicio, la escena en la que Collins declara su amor de esa forma insistente y pedante que conocemos todos. Ella le rechaza, Elizabeth Bennet, que no, y entonces él dice, me encanta porque cuando una mujer dice que no, es que dice que sí. Y la otra, no, pues yo soy de las que cuando digo no, dice que no. No soy de las que torturan a los caballeros respetables con estas cosas, ¿no? Entonces, esta escena, que es muy interesante, tiene un aspecto cómico, también dramático, ¿no? Donde se emerge esa personalidad tan indómita, tan libre, ¿no? Tan moderna, diríamos hoy, no sé qué diría Jane Austen, de Lizzie. Vamos a ver primero la versión de la BBC, que se considera una de las mejores adaptaciones de Jane Austen al audiovisual, con ese papel del aquel actor todavía casi desconocido, que era Colin Firth. Luego hablaremos de esa serie porque tiene elementos muy interesantes, en la línea de lo que yo decía de contentar a Austen más que al público, aunque también ha contentado al público, por supuesto. Luego vamos a ver la versión Hollywood, protagonizada por Keira Knightley, donde se ve muy claramente esto que digo. Es decir, si están desayunando un té, pues ahí desayunan el té, el jamón, la tarta, las fresas, porque eso es muy visible y da premios, y es muy espectacular, ¿no? Y luego veremos la versión de Bollywood, Bodas y Prejuicios, la que acaba de comentar, donde Collins no es un pastor, sino que, ya digo, es un financiero de Los Ángeles muy horrible, ¿eh? Es el más horrible de todos los Collins que se han hecho en la historia del audiovisual, en cambio, Lizzie, que se llama Lalita, fue Miss Mundo, o sea, es una india guapísima, ¿no? Y la cuarta que vamos a ver, pido perdón de antemano por ponerla, es una versión que ni siquiera se llegó a estrenar en España en cine, salió directamente en vídeo, una versión juvenil, actual, que tiene mucho amor por Jane Austen. De hecho, en la película hay un perrito que se llama Austen. El profesor de literatura que sale explica a Jane Austen en clase, los nombres se mantienen y cada escena de la película está precedida, como veremos, de una frase de la novela de Jane Austen. Pero la versión es, aparte de bajo presupuesto, tiene poco talento y más bien es una especie de parodia que nos vamos a reír de lo patética que es, sobre todo cuando vean al Collins que nos regalan, ¿no? Vamos a hacer lo mismo, vamos a ver las cuatro, hago un breve comentario y por la hora yo creo que abrimos el coloquio, que es donde puede ser más interesante exprimir todas estas cosas.